En 1534, el Parlamento inglés aprobó una ley que rompió el vínculo milenario entre Inglaterra y Roma. El Acta de Supremacía declaró al rey Enrique VIII cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. El Papa perdió autoridad sobre un país entero. 800 monasterios cerraron. 140.000 libras de ingresos anuales fluyeron de la tesorería eclesiástica a la real. Fue la mayor redistribución de la propiedad en Inglaterra desde Guillermo el Conquistador. Y todo lo organizó un solo hombre. No un obispo, no un duque, no un príncipe de sangre. El hijo de un cervecero de una aldea perdida llamada Putney, a orillas del Támesis. Un hombre sin título, sin tierras, sin un solo pariente noble. Thomas Cromwell. Quédense hasta el final y van a descubrir cómo un adolescente fugitivo de Putney recorrió el camino de mercenario en los campos de batalla de Italia hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso de Inglaterra. ¿Por qué Enrique VIII ordenó personalmente ejecutar a quien después llamaría el servidor más leal de toda su vida? ¿Y de qué manera un solo burócrata, sin ejército y sin título, rompió un sistema que había sostenido a Europa durante 500 años? Todo sistema de poder se construye en torno a un principio simple. Alguien toma las decisiones, y alguien hace que esas decisiones se vuelvan realidad. Un rey puede querer lo que quiera, pero entre el quiero del rey y el resultado real hay un mecanismo. Papeles, leyes, nombramientos, dinero, inventarios. La persona que controla ese mecanismo controla todo. Esa persona no lleva corona, lleva un sello. Y la mayoría de las veces su nombre ni siquiera aparece en las crónicas. Hasta que es demasiado tarde. En la Inglaterra de los Tudor, ese papel lo desempeñaba el Consejo Privado. Formalmente lo presidía el rey. En la práctica lo manejaba quien el rey escuchara. Durante los primeros 20 años del reinado de Enrique VIII, ese hombre fue el cardenal Thomas Wolsey, hijo de un carnicero de Ipswich, sacerdote de profesión, político por vocación. Wolsey acumuló en sus manos más poder que cualquier otro súbdito en la historia inglesa. Era Lord Canciller, legado papal y regente de facto mientras Enrique se entretenía con torneos y cacerías. Construyó el palacio de Hampton Court, más lujoso que el del propio rey. Negociaba con emperadores y papas, decidía quién obtenía un obispado, quién se quedaba con un contrato comercial, qué hijo de quién iría a la universidad. Y a su sombra, entre decenas de consejeros y abogados, trabajaba callada y metódicamente un hombre que memorizaba cada contrato, cada negocio, cada nombre. Pero antes de que Thomas Cromwell se convirtiera en la sombra del cardenal, no era nadie. Y el camino de nadie a él lo decide todo le tomó 30 años. 30 años en los que cupieron 3 vidas. Alrededor de 1485, en Putney, un pequeño pueblo en la ribera sur del Támesis que servía como cruce para el transbordador, nació el menor de 3 hijos en la familia de Walter Cromwell. El padre se dedicaba a todo un poco. Fabricaba cerveza, esquilaba ovejas, procesaba paño, administraba una taberna. La tradición antigua le atribuye también el oficio de herrero, aunque lo más probable es que el apodo Smith simplemente se le haya pegado a la familia. Walter era un hombre rudo pero emprendedor. Lo citaban regularmente ante el tribunal por pequeñas infracciones, lo multaban por fraude con la cerveza, pero los vecinos lo elegían como condestable de Putney en 1495. Un típico pequeño comerciante de finales de la Edad Media, balanceándose en la línea entre la ley y la respetabilidad. Sobre la infancia de Thomas no se conserva casi nada. Ni registros escolares, ni documentos de aprendizaje, ni libros parroquiales. Lo que se sabe con certeza es que en algún momento, siendo aún adolescente, se fue de casa.
o huyó. La diferencia entre ambas palabras a finales del siglo XV era mínima. Un adolescente inglés sin dinero, sin protector, sin oficio, cruzó el Canal de la Mancha y llegó a Francia. Y de ahí siguió hacia el sur, cruzando los Alpes hasta Italia. Solo. A una edad en que los hijos de su clase social, en el mejor de los casos, entraban como aprendices de tonelero, y aquí comienza una historia que es imposible inventar. Según el testimonio del escritor italiano Matteo Bandello, contemporáneo de los hechos, el joven Cromwell terminó en las filas del ejército francés que marchaba hacia el sur de Italia para disputar el reino de Nápoles. Bandello lo describe como un paje de un soldado de infantería. Un muchacho que cargaba la pica y el casco ajenos, marchaba entre el polvo detrás del convoy y dormía en el suelo. El 29 de diciembre de 1503, el ejército francés del marqués de Saluzzo se enfrentó a los españoles junto al río Garellano, en el centro de Italia. El comandante español Gonzalo Fernández de Córdoba, apodado el Gran Capitán, infligió a los franceses una derrota aplastante. Fue una batalla que decidió el destino del sur de Italia por 200 años. España obtuvo Nápoles. Francia se fue con las manos vacías. Y el Thomas Cromwell de 18 años, paje con una pica ajena, simplemente sobrevivió. Los historiadores debaten la veracidad del relato de Bandello. Es posible que los detalles estén adornados. Pero el hecho de que Cromwell pasó su juventud en Italia está confirmado por múltiples fuentes independientes. Después de la derrota, no volvió a Inglaterra. ¿Para qué? ¿Qué lo esperaba en Putney? ¿La taberna de su padre y los talleres de paño? Se quedó en el continente, y precisamente aquí ocurrió la transformación que lo definiría todo. Cromwell terminó en Florencia, en la casa de Francesco Frescobaldi, jefe de una de las casas bancarias más antiguas de Europa. Los Frescobaldi habían prestado dinero a los reyes ingleses desde el siglo XII. Su red bancaria abarcaba decenas de ciudades. Tenían una oficina en Londres. Francesco pasaba personalmente gran parte de su tiempo en la capital inglesa, pero su casa florentina seguía siendo el centro de operaciones. Hay testimonios de que Frescobaldi intercambiaba vino por obras de Miguel Ángel. Cromwell se encontró dentro de un mundo cuya existencia en Putney ni siquiera sospechaban. El antiguo mercenario, el antiguo muchacho con la pica ajena, ahora aprendía contabilidad, partida doble, crédito, operaciones con letras de cambio. Dominó el latín, habló con fluidez italiano y francés. Los contemporáneos destacaban su memoria fenomenal. Podía memorizar páginas enteras de un texto con una sola lectura. La Florencia de principios del siglo XVI era el epicentro del Renacimiento. Cromwell no solo absorbía habilidades financieras, sino también una nueva cultura, nuevas ideas, una nueva forma de pensar sobre el poder y la organización del Estado. Luego se trasladó a Amberes. Flandes era el centro del comercio europeo de paños, y el paño era la sangre de la economía inglesa. El 80% de las exportaciones inglesas consistía en lana y telas de lana, y la mayor parte de ese flujo pasaba por Amberes. Cromwell trabajó por los mercaderes aventureros ingleses, un gremio de comerciantes que controlaba la exportación de telas al continente. Establecía contactos, aprendía a negociar, estudiaba las reglas aduaneras y la formación de precios. Absorbía idiomas, prácticas jurídicas de diferentes países, técnicas de negociación, con la voracidad de alguien que sabe que no habrá una segunda oportunidad. Deténganse y evalúen la escala. Un muchacho de Putney en 10 años recorrió el camino del convoy militar en Italia a la casa bancaria florentina y la bolsa comercial de Amberes. Sin protectores, sin cartas de recomendación, sin escudo de armas familiar. Solo inteligencia, memoria
y disposición a aprender de cualquiera que pudiera enseñarle. Ningún aristócrata en Inglaterra tenía semejante experiencia. Los duques y condes conocían el latín y el francés por los libros de texto. Cromwell conocía el italiano por los callejones de Florencia. Ellos estudiaban derecho en Oxford. Él estudiaba derecho en disputas comerciales reales entre mercaderes de 3 países. Ellos heredaban tierras. Él ganó cada penique con su inteligencia. Y precisamente eso lo hacía, al mismo tiempo, irreemplazable y odiado. La nobleza nunca te perdona ser más listo que ellos sin tener derecho a ello por nacimiento. El duque de Norfolk, uno de los nobles más poderosos de Inglaterra, en una ocasión le espetó a Cromwell en la cara que era de cuna humilde. Cromwell, según los testimonios, respondió con calma y precisión. Le dijo que si el duque no se comportaba con cortesía, él, Cromwell, le causaría tantos problemas como nunca había visto en su vida. Norfolk lo recordó. Y 15 años después estaría entre quienes le asestaran el golpe final. Para 1512 había regresado a Inglaterra. Tenía unos 27 años. A sus espaldas, la guerra en Italia, la banca en Florencia, el comercio en Flandes. Ni un solo diploma, ni un solo certificado universitario. Pero un conjunto de habilidades que ningún abogado en Londres poseía. Los abogados conocían el derecho inglés. Cromwell conocía además la banca italiana, el comercio flamenco, los contratos internacionales y 4 idiomas. Comenzó a ejercer el derecho en Londres, especializándose en disputas comerciales y asuntos patrimoniales. Sin educación formal, sin membresía en los Inns of Court, pero con un entendimiento tan profundo del comercio real y la naturaleza humana que los clientes acudieron a él en masa. Se casó con Elizabeth Weeks, viuda del comerciante flamenco de textiles Thomas Weeks, con una buena dote y conexiones útiles en el mundo comercial. El matrimonio fue tanto por amor como por cálculo, como era costumbre entre la gente práctica de la época. Tuvieron un hijo, Gregory, y 2 hijas, Anne y Grace. Las hijas, desafortunadamente, fallecieron jóvenes de la llamada enfermedad del sudor. Su esposa tampoco sobrevivió a la epidemia de 1528. Cromwell quedó viudo con un hijo y nunca volvió a casarse. Acogió en su casa a sobrinos y sobrinas y los crió como propios. Algunos historiadores ven en su viudez una señal de profundo apego a Elizabeth. Otros, una señal de que la familia siempre ocupó el segundo lugar después de la carrera, y un nuevo matrimonio simplemente no encajaba en sus planes. En cualquier caso, la pérdida de su esposa y sus hijas dejó huella. Más tarde, en sus años de poder, Cromwell mostraba una inesperada ternura hacia quienes perdían seres queridos. Quizás recordaba. Y fue entonces cuando ocurrió el evento que cambió su trayectoria para siempre. En 1524, Thomas Cromwell ingresó al servicio del cardenal Wolsey, primero como uno más de los muchos abogados que atendían los asuntos del cardenal. Luego Wolsey le encomendó una tarea que resultaría ser el ensayo general de toda su carrera posterior. El cardenal decidió fundar un colegio en Oxford, el Cardinal College, que después se convertiría en el célebre Christ Church, y una escuela de gramática en su natal Ipswich. Para eso hacía falta dinero, mucho dinero. Cromwell recibió la misión de cerrar unos 30 monasterios pequeños en toda Inglaterra y confiscar sus bienes para los proyectos educativos. Era legal. El Papa había dado permiso. Pero el trabajo requería precisión quirúrgica. Hacer la tasación, elaborar los inventarios, organizar el traslado de los bienes valiosos, resolver la situación de los monjes sin provocar escándalo. Cromwell lo hizo rápida, metódicamente y sin ruido.
Aprendió a cerrar monasterios 10 años antes de que eso se convirtiera en política de Estado. Para 1527, Cromwell se había convertido en miembro del consejo personal de Wolsey, uno de sus asesores más cercanos y de mayor confianza. Lo sabía todo. Los flujos financieros del cardenal, sus deudas, sus obligaciones, las conexiones con cada persona influyente en Inglaterra y en la corte papal, los puntos débiles de cada aristócrata influyente. Cromwell se convirtió en el hombre sin el cual el cardenal no podía funcionar. Era una base de datos viviente, un registro viviente de toda la información sobre la que se sostenía el poder de Wolsey. Y entonces el cardenal Wolsey cayó. Y la caída fue terrible. En 1529, Enrique VIII quería divorciarse de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. En 6 años de matrimonio, Catalina no le había dado un heredero varón. La única hija sobreviviente, María, no satisfacía a Enrique. Necesitaba un hijo. Y para divorciarse de Catalina, sobrina del emperador Carlos V, se requería el consentimiento del Papa Clemente VII. Wolsey prometió arreglarlo. Pero el Papa se hallaba virtualmente cautivo de Carlos. En 1527, las tropas imperiales habían saqueado Roma. Clemente no podía permitirse ofender al emperador divorciando a su tía. Wolsey no pudo obtener la anulación. Para el rey, eso fue una traición. En octubre de 1529, al cardenal le retiraron el cargo de Lord Canciller, le confiscaron Hampton Court y todos sus palacios, le confiscaron los bienes, lo enviaron al norte, a York. Un año después, en noviembre de 1530, lo arrestaron por cargos de alta traición. Murió en el camino a Londres, en la abadía de Leicester, sin llegar a juicio. Tenía alrededor de 60 años. Cuando un patrón cae, su gente cae con él. Es la ley de hierro de la política de los Tudor. Todos los que llevaban la librea de Wolsey se convirtieron en activos tóxicos. Todos los que se sentaban a su mesa podían ser declarados cómplices. Todos huyeron. Todos renegaron. Todos se apresuraron a demostrar lealtad al nuevo orden. Todos excepto Thomas Cromwell. El embajador imperial Eustace Chapuis anotó en su despacho: en la caída de su amo se comportó hacia él de manera muy digna. Cromwell no renegó, no se escondió. Hizo exactamente lo contrario de lo que habría hecho cualquier persona razonable. Habló en el Parlamento en defensa de Wolsey, con pasión y convicción. Logró que los cargos se suavizaran. El cardenal recibió el perdón real en febrero de 1530. Parecía un suicidio profesional. Pero fue la jugada más inteligente de su vida. ¿Por qué? Porque Enrique VIII valoraba la lealtad. No por sentimentalismo, por frío cálculo. Un rey que se disponía a desafiar al Papa, a romper con Roma y a transformar la Iglesia de un país entero, necesitaba personas que no lo traicionaran al primer soplo de viento. Un hombre que defendió a un cardenal caído, arriesgando su propia libertad, es un hombre que no huirá. Cromwell demostró precisamente esa cualidad. Para noviembre de 1529 ya había conseguido un escaño en el Parlamento por Taunton, y pocas semanas después de la muerte de Wolsey, Cromwell ingresó al Consejo Privado del Rey. Se elevó sobre las ruinas de su protector, sin traicionarlo. Ese era el estilo de Cromwell: hacer lo correcto por razones equivocadas, o lo equivocado por razones correctas, o ambas cosas a la vez. De Wolsey aprendió todo lo que se podía aprender: cómo gestionar la información, cómo llevar las finanzas de un Estado entero, cómo manipular a las personas a través de nombramientos y favores. Pero también aprendió la lección principal de la caída del cardenal. Wolsey creyó que lo protegían su cargo eclesiástico, su riqueza y su talento diplomático.
Nada de eso ayudó. Cromwell comprendió. Lo único que protege es la utilidad. Mientras resuelvas los problemas del rey, estás vivo. En cuanto dejas de hacerlo, eres un cadáver. Y durante los siguientes 10 años resolverá los problemas de Enrique, uno tras otro, sin parar. Y aquí comienza la parte principal de esta historia. Enrique quería el divorcio. El Papa Clemente VII se negaba. El nuevo Lord Canciller, Tomás Moro, brillante humanista, amigo de Erasmo de Róterdam y autor de Utopía, se negaba categóricamente a romper relaciones con Roma. Aceptó la Cancillería con la condición de que no lo involucraran en el asunto del rey, como diplomáticamente llamaban al divorcio. El país estaba en un callejón sin salida. Enrique oscilaba entre la furia y la desesperación. Ana Bolena se negaba a ser simplemente amante. Quería ser reina o nada. Y cada mes de demora reducía sus posibilidades de dar un heredero. Y entonces Cromwell propuso una solución que cambió no solo a Inglaterra, sino todo el curso de la historia europea. La solución era simple en su formulación y monstruosa en sus consecuencias. Si el Papa no concede el divorcio, hay que sacar al Papa de la ecuación, no físicamente, jurídicamente. Si el Parlamento declara al rey cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, ya no se necesita ningún Papa. El divorcio se convierte en un asunto interno del país. Solo la firma de un arzobispo. Solo un acta más del Parlamento. La belleza de esta solución estaba en su aparente simplicidad. En realidad, detrás de ella había un fino cálculo jurídico y una comprensión profunda de cómo funciona el sistema legal inglés. Cromwell no hacía una revolución, tramitaba papeles. Cada paso parecía legal, procesal, casi rutinario. Pero en su conjunto, esos pasos lo cambiaban todo. Cromwell no era teólogo. Nunca pretendió el papel de reformador por convicción, aunque simpatizaba con las ideas protestantes. Era abogado y contador. No disertaba sobre doctrinas. Redactaba proyectos de ley. Entre 1533 y 1536, Cromwell hizo aprobar por el Parlamento una serie de actas que, paso a paso, metódica e irreversiblemente, separaron a Inglaterra de Roma. Primero, el Acta de Restricción de Apelaciones. Prohibió apelar al Papa en cuestiones jurídicas. Cualquier disputa eclesiástica se resolvería en adelante dentro de Inglaterra. Este fue el golpe jurídico clave. Si no se puede apelar a Roma, Roma pierde jurisdicción. Luego, el Acta de Supremacía en marzo de 1534. El rey fue declarado cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. No solo protector, no defensor, cabeza. Con todos los derechos, incluido el de nombrar obispos y recaudar los ingresos eclesiásticos. Y finalmente, el Acta de Traición. Negarse a reconocer la supremacía real se convirtió en un delito castigado con la muerte. 3 leyes. 3 documentos. 1000 años de poder papal sobre Inglaterra borrados con tinta sobre pergamino. Piensen en eso. Desde los tiempos de Agustín de Canterbury, desde el siglo VI, Roma definía la vida espiritual de Inglaterra. Nombraba obispos, recaudaba diezmos, resolvía disputas sobre matrimonios y herencias. Un abogado de Putney escribió 3 leyes y todo eso terminó. No una cruzada, no una guerra, no una invasión. 3 documentos con el sello real. Thomas Moro, ex Lord Canciller y el mayor jurista de su generación, se negó a prestar juramento. Lo ejecutaron en julio de 1535. El obispo John Fisher se negó. También lo ejecutaron. Un puñado de monjes cartujos se negaron. Los colgaron, los destriparon
y los descuartizaron en Tyburn. Cromwell no tembló. Organizó una campaña de propaganda por todo el país como Inglaterra no había visto. Sus agentes pronunciaban sermones en las iglesias parroquiales, siguiendo textos previamente aprobados. Montaban obras de teatro en las plazas del mercado que ridiculizaban al Papa y sus pretensiones. Distribuían panfletos escritos por las mejores plumas de Londres, atacando el poder papal y ensalzando el real. Cromwell controlaba personalmente el contenido. Entendía algo que muchos no comprendieron hasta el siglo XX. La opinión pública se puede moldear. Solo hay que controlar lo que la gente escucha en la iglesia los domingos. Fue la primera operación de información dirigida a escala estatal en la historia de Inglaterra. Pero la ruptura con Roma fue solo el comienzo. Se podría decir que todo lo anterior fue solo la preparación jurídica para la obra principal. En enero de 1535, Cromwell recibió un cargo que antes no existía. Se convirtió en vicario general, representante del rey en asuntos espirituales. Esto significaba que el hijo de un cervecero de Putney ahora estaba por encima de todos los obispos y arzobispos de Inglaterra, por encima del primado de Canterbury, Thomas Cranmer, por encima de cada jerarca eclesiástico del país. El único que estaba por encima de él en cuestiones de fe era el propio rey. Y lo primero que Cromwell hizo en su nuevo cargo fue una tarea de contador, no de sacerdote. Ordenó una auditoría completa de los bienes eclesiásticos de Inglaterra y Gales. El documento se llamó Valor Ecclesiasticus. Suena en latín. En esencia, era una auditoría de escala inimaginable. Los comisarios de Cromwell, el Dr. Richard Leighton, el Dr. Thomas Lee, el Dr. John London y decenas de otros, recorrieron cada monasterio, cada priorato, cada convento del país. En 6 meses. Lo registraron todo: las propiedades territoriales, las rentas, los diezmos, la plata litúrgica, el ganado, las reservas de grano, los ingresos por peregrinaciones, los gastos de mantenimiento. El ingreso anual total de la Iglesia en Inglaterra y Gales ascendió a 213.000 libras. De ellas, 140.000 correspondían a los monasterios. Para ponerlo en perspectiva, era el doble del ingreso anual de la corona por todas sus tierras juntas. La Iglesia era más rica que el rey, y Cromwell acababa de trazar el mapa completo de esa riqueza. Simultáneamente con la auditoría financiera, envió inspectores a verificar el estado moral de las comunidades monásticas. Los informes fueron demoledores. Los inspectores documentaban libertinaje, borrachera, supersticiones, falsificación de reliquias, violación de votos de castidad. ¿Qué tan objetivos eran esos informes? Es algo que los historiadores debaten hasta hoy. Unos consideran que los inspectores recibieron órdenes claras de encontrar suciedad, y la encontraron o la inventaron. Otros señalan que los abusos en los monasterios estaban documentados mucho antes de Cromwell, y que la reforma monástica se discutía en toda Europa. La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Pero para nuestros fines, lo importante es otra cosa. Cromwell no actuaba impulsivamente. Primero recopilaba datos. Luego construía el argumento. Luego hacía aprobar la ley. Primero la auditoría, luego el veredicto. Contador hasta el final. En 1536, el Parlamento aprobó el Acta de Supresión de los Monasterios Menores. Todos los conventos con un ingreso anual inferior a 200 libras debían cerrarse. Sus bienes pasaban a la corona: tierras, edificios, ganado, utensilios litúrgicos, el plomo de los techos para fundirlo, las campanas para fundirlas. A los monjes se les ofreció trasladarse a monasterios más grandes o recibir una modesta pensión
y volver a la vida secular. El norte de Inglaterra respondió con una rebelión. En otoño de 1536, unas 50.000 personas se levantaron en un motín que entró en la historia como la Peregrinación de Gracia. Fue la mayor insurrección popular en Inglaterra desde la revuelta campesina de 1381. Los rebeldes portaban estandartes con las 5 llagas de Cristo. Exigían la restauración de los monasterios, la expulsión de los obispos heréticos y, ante todo, la cabeza de Thomas Cromwell. Lo llamaban el mal consejero, culpable de los pecados del rey. Robert Aske, un abogado de Yorkshire y líder de la revuelta, reunió 30.000 hombres solo en Yorkshire. Enrique no podía enviar al norte un ejército que igualara a los rebeldes. Cromwell propuso otra solución: diplomacia, promesas, mentiras. El duque de Norfolk se reunió con los líderes rebeldes y dio su palabra de que sus demandas serían consideradas. Aske disolvió las tropas. Los rebeldes creyeron en la palabra de un noble. Se fueron a sus casas, convencidos de que habían ganado. Y luego los levantamientos esporádicos de principios de 1537, pequeños, dispersos, sin posibilidad de éxito, dieron al gobierno el pretexto para ajustar cuentas con los cabecillas uno por uno. Aske fue colgado con cadenas en York. Más de 200 personas fueron ejecutadas en todo el norte. La peregrinación de Gracia terminó en horcas. Y Cromwell continuó. Para 1540 se habían cerrado los 800 monasterios de Inglaterra. Unas 900 instituciones religiosas si se cuentan los prioratos y las comunidades de frailes mendicantes. 4.000 monjes, 3.000 canónigos, 3.000 frailes, 2.000 monjas perdieron sus hogares. Los edificios se desmantelaron para material de construcción o se abandonaron. Las tierras se vendieron o se distribuyeron entre la nobleza leal. Las bibliotecas se dispersaron. Los manuscritos que los monjes habían copiado durante siglos desaparecieron. Y ahora lo más interesante. Paralelamente a los monasterios, Cromwell gestionaba la vida personal del rey, y eso resultó mucho más peligroso que la ruptura con Roma. En 1533, Enrique se casó en secreto con Ana Bolena. Cromwell ayudó a organizar ese matrimonio, proporcionando la base legal a través de las actas parlamentarias. Pero para 1536, Ana no había dado un hijo varón. Dio a luz una hija, la futura Isabel I, pero sufrió un aborto espontáneo en enero de 1536, y Enrique perdió la paciencia. Las relaciones entre Cromwell y la reina se habían vuelto abiertamente hostiles. Tenían ideas diferentes sobre el destino del dinero de los monasterios. Ana quería destinarlo a la educación y la caridad. Cromwell quería llenar las arcas reales y fortalecer la influencia de la corona. En mayo de 1536, Cromwell organizó el arresto y el juicio de Ana Bolena. La acusaron de alta traición, adulterio e incesto con su propio hermano George. Las pruebas fueron fabricadas. Los historiadores de hoy son prácticamente unánimes al respecto. 5 hombres acusados de relaciones con la reina fueron ejecutados. Ana fue ejecutada el 19 de mayo, con espada, no con hacha. Se trajo expresamente un verdugo de Calais, porque se consideraba que la espada causaba menos sufrimiento. La última gracia del rey a la mujer que alguna vez llamó su único amor. 11 días después, Enrique se prometió con Jane Seymour. La corte guardó silencio. Nadie hacía preguntas. Todos entendían las reglas del juego. Hacer preguntas en la corte de los Tudor era un hábito peligroso para la salud. Cromwell resolvió el problema del rey. Rápida, quirúrgicamente, cruelmente. Pero también creó un precedente que antes no existía.
Demostró que se podía destruir a una reina consagrada, fabricar una acusación, celebrar un juicio, ejecutar la sentencia. Y el mundo no se derrumbaría. Todos en la corte lo recordaron, incluido el propio rey. En 1537, Jane Seymour dio a luz al tan esperado hijo, el futuro Eduardo VI, y falleció 12 días después del parto por fiebre puerperal. Enrique sufrió con sinceridad. Jane fue la única de sus esposas junto a la que pidió ser enterrado. Pero la pena no cancelaba la política. 2 años después, el rey empezó a buscar nueva esposa, y Cromwell vio en ello una oportunidad. Cromwell era reformador por convicción y pragmático por método. Quería vincular a Inglaterra con aliados protestantes en el continente, crear un contrapeso a las potencias católicas, Francia y el Sacro Imperio Romano. La candidata ideal fue Ana de Cleves, hermana del duque de Cleves, Guillermo, aliado de los príncipes protestantes. Cromwell organizó las negociaciones. Hans Holbein el Joven, el mayor retratista de su tiempo, pintó un retrato de Ana por encargo de Cromwell. El retrato le gustó a Enrique. El contrato matrimonial se firmó en octubre de 1539, y entonces Enrique vio a Ana en persona. Viajó a Rochester el día de Año Nuevo de 1540, disfrazado, como gustaban los reyes medievales, para poner a prueba la fuerza del amor. El amor no funcionó. Enrique, que para entonces tenía 48 años, pesaba más de 130 kilos y se movía con dificultad por una pierna ulcerada, quedó decepcionado con el aspecto de la novia. Se enfureció. Llamó a Ana yegua de Flandes. Se quejó de que no se parecía al retrato, de que le resultaba físicamente desagradable. Pero el matrimonio ya era un asunto de política internacional. El contrato estaba firmado. La boda se celebró el 6 de enero y casi de inmediato comenzó el proceso de anulación. El matrimonio se disolvió en 6 meses. Ana, que resultó ser más sabia y diplomática que muchos en la corte, aceptó sin resistencia. Recibió una generosa manutención, el título de amada hermana del rey y varias propiedades. Sobrevivió a Enrique, a todas sus esposas posteriores e incluso al propio Cromwell. Pero para Cromwell ella fue el último error. El 18 de abril de 1540, Enrique elevó a Cromwell al condado de Essex y lo nombró Lord Grand Chambelán. Eran los más altos honores que podía recibir alguien sin sangre real. 53 días después, el 10 de junio de 1540, Cromwell fue arrestado en plena sesión del Consejo Privado. Lo acusaron de alta traición, herejía y corrupción. No hubo juicio. El Parlamento aprobó un Bill of Attainder, una ley especial que condenaba a una persona sin proceso judicial. El mismo instrumento jurídico que Cromwell había utilizado repetidamente contra sus propios enemigos. La ironía era absoluta. El hombre que convirtió la ley en un arma fue destruido por su propia arma. Sus enemigos en la corte, el duque de Norfolk, el obispo Gardiner, la aristocracia conservadora que odiaba al hijo del cervecero por su poder y sus reformas, finalmente consiguieron lo que querían. Le susurraron al rey que Cromwell era un hereje, un traidor, un luterano secreto. Y el rey, enfurecido por el fiasco con Ana de Cleves, les creyó. O fingió creerles, lo que en esencia viene a ser lo mismo. El 28 de julio de 1540, Thomas Cromwell fue ejecutado en Tower Hill. Ese mismo día, a esa misma hora, Enrique VIII se casaba con su quinta esposa, Catherine Howard, que tenía 17 o 18 años. El verdugo en Tower Hill resultó ser inexperto. Según testimonios de la época, necesitó varios golpes para completar el trabajo. La cabeza de Cromwell fue exhibida en una pica en el Puente de Londres.
sin hervir, sin el tratamiento habitual, como señal de deshonra especial. Al ser arrestado, Cromwell gritó a sus ex colegas del Consejo Privado: «Esta es pues mi recompensa por un servicio leal». Se negó a llamarse traidor, pero el mecanismo que él mismo había creado funcionaba a la perfección. El Bill of Attainder no requería pruebas, no requería juicio, ni siquiera requería la presencia del acusado. Cromwell lo sabía mejor que nadie en Inglaterra. El servidor más leal. Palabras de la persona que personalmente envió a ese servidor al cadalso. Enrique trasladó la culpa a los consejeros, como si no hubiera sido él quien firmó el Bill of Attainder, como si no hubiera sido él quien llamó traidor a Cromwell, como si no hubiera estado sentado en la mesa de la boda mientras la cabeza de su leal servidor era clavada en una pica. Era el recurso clásico del monarca absoluto: todos tienen la culpa menos el rey. Los malos consejeros lo engañaron. Los calumniadores le susurraron. Los enemigos lo confundieron. Esta fórmula sobrevivirá a los Tudor, a los Estuardo y a todos los monarcas. Sigue funcionando hasta hoy. Donde sea que haya un hombre con poder absoluto, tarde o temprano aparece un mal consejero en quien se puede echar toda la culpa. Y aquí vale la pena detenerse y pensar no en Cromwell ni en Enrique, sino en el sistema que Cromwell construyó y que lo destruyó a él. Cromwell no solo cerraba monasterios y eliminaba reinas, creó un modelo de administración del Estado que lo sobrevivió por siglos. Antes de Cromwell, la administración inglesa era un caos medieval de relaciones personales. El rey gobernaba a través de favoritos, favores y amenazas. Los asuntos de Estado se resolvían en el dormitorio real, durante un almuerzo de caza, entre 2 jornadas de torneo. Después de Cromwell apareció la burocracia en el sentido moderno. Una secretaría con flujo regular de documentos, registros de nombramientos, informes financieros, un sistema de control de ingresos y gastos. El historiador Geoffrey Elton, en 1953, lo llamó la revolución Tudor en la administración. Otros historiadores discuten la escala de sus valoraciones, y el debate continúa. Pero el hecho permanece. Cromwell transformó un reino medieval en un estado moderno temprano. Y lo hizo no con la espada, sino con la pluma, la tinta y el sello. Su método era simple y despiadado. Información. Control. La ley como arma. Mantenía una red de informantes por todo el país. Interceptaba cartas. Sabía quién decía qué a puertas cerradas, quién escribía a quién se reunía en secreto con quién. Usaba el Parlamento no como decoración ni como obstáculo, sino como instrumento de legitimación. Cada ley que hacía aprobar le daba nuevas atribuciones, cada nombramiento fortalecía su red, cada confiscación creaba un nuevo deudor. Fue el primer tecnólogo político de Inglaterra. Un hombre que comprendió que el poder no es la espada ni la corona. El poder es la información, el procedimiento y el documento con la firma correcta. Pero ese sistema tenía una vulnerabilidad que era imposible eliminar. Todo dependía de una sola persona en la cima, del rey. Mientras Enrique quería lo mismo que Cromwell, el sistema funcionaba a la perfección. Pero Enrique no era una abstracción, era un ser humano vivo, con estados de ánimo, miedos, arrebatos de ira y una úlcera en la pierna que no sanaba, que le causaba dolor constante y le envenenaba el carácter. Cromwell podía controlar el Parlamento, la Iglesia, el Tesoro y la red de espías. Pero no podía controlar lo que Enrique sentiría al ver a Ana de Cleves en persona. No podía programar el deseo del rey. Y en eso reside la gran paradoja del cardenal Gris. La persona que maneja el sistema es ella misma parte de ese sistema.
puede reprogramar cualquier elemento, excepto uno, excepto quien está por encima de él. Cromwell podía destruir a una reina, pero no podía hacer que el rey se enamorara de una princesa alemana. Toda su genialidad, todas sus habilidades se estrellaron contra una cosa simple, el capricho de un ser humano vivo con poder absoluto. Su legado es enorme y contradictorio. La Iglesia anglicana, que existe hasta hoy como una de las mayores confesiones protestantes del mundo, surgió gracias a las leyes escritas por el hijo de un cervecero de Putney. La soberanía parlamentaria, que se convirtió en el fundamento de la democracia británica, comenzó a formarse precisamente en los años 1530, cuando Cromwell usó el Parlamento como instrumento de legitimación del poder real. La burocracia inglesa, que después se convirtió en modelo para el Imperio británico y a través de él para todo el mundo, tiene sus raíces en sus reformas. Incluso la disolución de los monasterios, con toda su crueldad, creó una nueva clase de terratenientes, la gentry, que un siglo después encabezaría la Revolución Inglesa, ejecutaría al descendiente de los Tudor y establecería una monarquía constitucional. Y sin embargo, Cromwell sigue siendo una de las figuras más oscuras e inquietantes de la historia inglesa. Destruyó a Tomás Moro, a quien la Iglesia Católica canonizó como santo. Fabricó el caso contra Ana Bolena, madre de la que sería la más grande reina de Inglaterra. Sofocó una insurrección popular con engaños y horcas. Destruyó monasterios que eran guardianes del conocimiento y centros de ayuda a los pobres. Creó un estado policial en miniatura, donde cualquiera podía ser acusado de traición por una palabra imprudente dicha en una taberna. No hay héroes absolutos, no hay villanos absolutos. Hay personas que hacen cosas imposibles en condiciones imposibles, y pagan por ello un precio imposible. Hilary Mantel, la gran escritora inglesa, intentó mostrar a Cromwell de otra manera. Su trilogía, En la corte del lobo, Una reina en el estrado y El espejo y la luz, lo presenta como un personaje complejo, contradictorio, profundamente humano. No un villano, no un héroe. Una persona que sobrevivió en un mundo donde sobrevivir exigía crueldad. Las dos primeras novelas ganaron el premio Booker cada una, algo sin precedentes. La tercera completó el cuadro. Mantel no justifica a Cromwell. Lo explica. Y a través de él, explica cómo funciona el poder. Cómo una persona de los estratos más bajos, privada de todos los privilegios del nacimiento, puede ascender hasta la cima. Y por qué esa cima siempre resulta ser el borde de un precipicio. Las novelas de Mantel se convirtieron en una serie de la BBC, una obra teatral en el West End y un fenómeno cultural. 500 años después de su ejecución, Thomas Cromwell finalmente se hizo famoso no como villano, sino como ser humano. Hay otro aspecto del legado de Cromwell del que rara vez se habla. Su sobrino, por la línea de su hermana Catherine, Richard Williams, adoptó el apellido Cromwell y heredó parte de las tierras monásticas obtenidas por su tío. El tataratataranieto de ese Richard fue Oliver Cromwell, Lord Protector de Inglaterra, el hombre que en 1649 ejecutaría al rey Carlos I y destruiría la monarquía absoluta en Inglaterra. La familia que ascendió gracias a las tierras monásticas, 4 generaciones después, completó lo que Thomas había comenzado. El círculo se cerró. Y ahora miren al mundo contemporáneo. Toda gran organización funciona según el modelo que Cromwell tanteó en el siglo XVI. Información, lealtad, leyes redactadas para legitimar una decisión ya tomada, control de los flujos financieros, la auditoría como arma, el expediente como instrumento de presión, las personas que toman las decisiones y las personas que aseguran la ejecución. En cada corporación, en cada gobierno, en cada gran estructura hay un Cromwell.
Una persona que no lleva la corona, pero sostiene el sello. Una persona sin la cual el mecanismo no funciona. Y una persona que el mecanismo triturará en el momento en que cometa un solo error, uno solo. Escogió a la esposa equivocada. Mostró el retrato equivocado. No captó el estado de ánimo correcto. 55 años de servicio impecable anulados por un paso en falso. Esto no es crueldad medieval. Es la arquitectura de todo sistema jerárquico. Entonces y ahora. Porque la principal lección de la vida de Thomas Cromwell no está en cómo obtener poder. Eso lo hizo brillantemente. Un muchacho de Putney, mercenario, empleado de banco, abogado sin diploma, consejero de un cardenal, segundo hombre del Estado. Ni en cómo usar el poder. Eso también lo sabía hacer mejor que nadie en su siglo. La principal lección es otra. El poder obtenido de otra persona no te pertenece. Pertenece a quien te lo dio, y puede quitártelo en cualquier momento, junto con tu cabeza. Sin juicio, sin explicaciones, simplemente porque no le gustó un retrato. El 28 de julio de 1540, el verdugo levantó de la tabla la cabeza del hombre que transformó Inglaterra. Y Enrique VIII, a esa misma hora, se ponía el jubón de boda. Año y medio después, enviaría al cadalso también a Catherine Howard, porque ese es el precio de la cercanía al trono, seas quien seas, hijo de cervecero, reina, cardenal, cardenal gris. El sistema tritura a todos. Suscríbanse al canal La Sombra del Trono. De lo contrario, el fantasma de Thomas Cromwell se les aparecerá de noche y realizará una auditoría completa de su refrigerador. Redactará un acta de discrepancia del contenido con las normas de la corte Tudor. Confiscará todos los productos en favor de la corona. Y en la puerta dejará una nota. El Bill of Attainder contra su yogur ha sido aprobado por unanimidad.